Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús, con un estudio más de la Santa Palabra de Dios. Y esta vez vengo con esta pregunta que dice, se refiere Hebreos capítulo 9, versículo 8, al lugar santísimo en el santuario celestial. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 8. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Según algunas traducciones de este versículo, la enseñanza adventista del santuario está en disputa. Después de su muerte y resurrección, y como algunas traducciones parece sugerirlo, ascendió no Jesús al lugar santísimo del santuario celestial y comenzó su ministerio el día de la expiación en el año 31 después de Cristo. Significado del griego ta-ahaya. Las versiones más difundidas en Hebreo 9:8 traducen la frase griega ta-ahaya como el lugar santísimo, apoyando la idea de que Jesús, después de su ascensión, entró directamente a la presencia del Padre en el lugar santísimo del santuario celestial. Conectada con esta creencia está la suposición de que toda su obra salvífica finalizó en la cruz, y asumimos que la frase consumado es en la cruz señaló el cumplimiento de la expiación. Entonces es obsoleta cualquier referencia a un ministerio sumo sacerdotal celestial posterior a la cruz. En otros lugares de Hebreo todos fluctúan entre lo mencionado arriba y el lugar más santo o el lugar santo. Unas pocas versiones tratan de ser consecuentes a lo largo de todo el texto en la traducción de ta-ahaya, es decir, son excepcionales las versiones que en todos los casos traducen ta-ahaya como el lugar santísimo o como el santuario. Se ha establecido claramente que la expresión ta-ahaya se refiere principalmente al santuario en general. La traducción griega usa una expresión 170 veces, de las cuales 142 se refiere al santuario en general. De 98 lugares donde ta-ahaya es una traducción del hebreo, 36 veces se trata de la traducción de la palabra hebrea santuario, que designa a un santuario en general. ¿Cuál es el propósito de Hebreo 9? Más allá de los diferentes significados de ta-ahaya, el lector debe tener en cuenta el propósito de esta sección del libro de Hebreos. El propósito del capítulo 7 es establecer la superioridad de las funciones sacerdotales de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón. La comparación entre Cristo y el sacerdocio de Aarón alcanza su clímax por la afirmación de que Jesús es el fiador de un mejor pacto. Es capaz de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y en el capítulo 8, después de ofrecer un resumen del punto principal, la proeminencia de Cristo, el sumo sacerdote, quien está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el autor prosigue en la consideración del contenido del nuevo pacto. El capítulo 9 recoge todos esos temas y lo entreteje para ilustrar la realidad y la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. El punto central de Hebreos 9 no es proporcionar una descripción detallada del santuario terrenal o del santuario celestial, aun cuando menciona los aposentos y el mobiliario del santuario terrenal. El autor le especifica que de esas cosas no se puede hablar en detalle, mostrando que el punto que está tratando es de establecer otro. Ahora, la inauguración del ministerio de Cristo. Si bien el Nuevo Testamento enseña claramente que cuando Cristo ascendió, entró en la presencia de Dios, esto no significa que comenzó su ministerio en el día de la expiación en ese momento. El énfasis en Hebreo 9 está en la inauguración de su ministerio en el santuario celestial. La muerte de Cristo en la cruz abrió el camino no solo para que el verdadero santuario fuese operativo, en referencia al ministerio del cual la cruz es una parte, sino también en su inauguración con la sangre de Jesús.
Esta idea se repite muchas veces y entra en una exposición. Así que, hermano, dice, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que nos consagró nuevo y vivo, por el velo, este es por su carne. Hebreos 9:8 proporciona una clave para entender qué se quiere decir mediante el uso de ta'ahia. Este texto se hace en comparación entre el santuario terrenal, al que se llama el primer tabernáculo, y el santuario celestial, ta'ahia, que esto es lo que quiso decir el autor. Se corrobora en el versículo 24, donde afirma: porque no entró Cristo en el santuario, ta'ahia, hecho por los hombres, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta comparación, mostrando la superioridad del santuario celestial sobre el terrenal, es relevante para el propósito principal del autor: destacar la superioridad del ministerio celestial de Cristo como sumo sacerdote. El foco no está en el lugar santísimo ni en el día de la expiación. En otras palabras, lo que está en consideración no es el lugar ni el tiempo, sino la persona que ministra en el santuario celestial. La declaración implícita acerca del santuario celestial no se refiere a sus subdivisiones, sino más bien al hecho de que no es un hecho por mano humana, es una realidad celestial que también necesita purificación por medio de la sangre de un mejor sacrificio. El tiempo de esta purificación no se especifica, excepto que la de completarse ante la segunda venida. El agente de esta purificación vendrá otra vez, y ya no para ocuparse del pecado o de la expiación, sino para traer salvación a los que le esperan fervientemente, específica de otros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios nos ayude a entrar a ese santuario.